bibliografía. Esta clase o estas clases, de acuerdo a los videos que nos lleve, va a referirse a las cuestiones relacionadas con el prerromanticismo y el romanticismo. Y acá tengo la bibliografía que tanto en los prácticos como en los teóricos es indispensable. Se va a sumar a esto una introducción a una antología de cuentos hecha por Antoni Marí, que ya dejaría de ser bibliografía general para centrarse en cuestiones más específicas. Eso lo vamos a ver en la clase siguiente. El prólogo lleva como título El entusiasmo y la quietud. El primer libro al que voy a hacer referencia es este manual. Ya por su aspecto se nota que es un libro, una bibliografía que tiene su tiempo, pero que sigue siendo inicial, básica, en el sentido justamente de inicial, para plantear lo concerniente a la periodización y los rasgos y características del prerromanticismo y romanticismo. El libro se llama Teoría de la Literatura y corresponde, o el autor es Vítor Manuel de Aguiar e Silva. Un libro que seguramente van a tener como referencia en muchas materias. El otro, también muy conocido, de Hauser, en este caso es el tomo 2 de Historia Social de la Literatura y el Arte. Lo vamos a utilizar tanto a esta bibliografía para el periodo romántico y en el caso del siguiente tema, que es el realismo literario, también les vamos a ir indicando los capítulos que corresponden. Yo sé que en los prácticos ustedes han comenzado con el prerromanticismo, están viendo algunos textos de Hoffmann, así que yo voy a hacer algo muy sintético y tiene que ver con el paso del neoclasicismo al prerromanticismo y cuáles serían entonces, centrándonos más detenidamente en los rasgos, las características de aquello que nos importa en relación al periodo romántico, o yo prefiero llamarlo movimiento romántico. ¿Por qué en el caso del romanticismo prefiero la acepción de movimiento? Porque algo que caracteriza a los movimientos, puedo poner como ejemplo el movimiento feminista, es que está compuesto por una heterogeneidad. Generalmente los movimientos tienen carácter de multívocos, plurivocales, polifónicos, heterogéneos. No hay una homogeneidad. En el romanticismo, como si podríamos adjudicarle esta homogeneidad al período neoclásico. El período neoclásico es homogéneo. ¿A qué me refiero con homogéneo? Tiene reglas, esas reglas están hechas para ser respetadas. De no ser respetadas, no, digamos, hay acepción o posibilidad de que se consideren neoclásicas. De hecho, en el neoclasicismo no entran textos, obras producidas fuera de ese canon, y ese canon está preestablecido por la normativa de una poética. Hay dos tipos de poética. La poética de Aristóteles, que ustedes ya la vieron, es una poética descriptiva. ¿Qué quiere decir esto? Aristóteles elabora su comentario y su poética acerca de la tragedia, la épica, la comedia que está perdida, luego de observar esos rasgos de repetición en los textos y las obras ya elaboradas. Por eso es una poética que describe lo ya hecho, lo ya producido. Mientras que la poética neoclásica es una poética que se denomina normativa, porque establece cuáles son las normas a partir de las cuales a futuro los textos que se producen deben responder a determinadas características. ¿Cuáles son las características fundamentales del neoclasicismo? Primero, que todas ellas van a estar regidas por un criterio ordenador regido por la razón. Dentro de una pirámide de valoraciones, lo que va a estar en esta punta, en el periodo neoclásico, es la razón, y la razón cartesiana, en el sentido de que si yo soy a partir de que pienso, es decir, pienso, luego existo, cogito, ergo sum, el pensamiento es casi el carácter esencial de la condición
humana en tanto estructura al ser. No hay espacio para otro tipo para la subjetividad, porque la subjetividad dependerá de cada uno de nosotros, mientras que la razón tiene carácter de verdad universal. Esa verdad universal, regida por la razón, es ordenadora del mundo y tiene sus reglas estéticas, éticas, morales y temáticas. Una de las premisas fundamentales del neoclasicismo francés era educar deleitando. Esta educación deleitosa era regida por un criterio de moral, una moral absolutamente ligada con lo estético y con lo bello. Hay una idealización del modelo y ese modelo ideal es un modelo al mismo tiempo racional. Racine, Molière, en las fábulas La Fontaine, en los cuentos de Hadas Perrault, responden a la estética de esta época, y los signos nacionales latinoamericanos también, porque son el resultado de estéticas neoclásicas en el tiempo que van a ir llegando a Latinoamérica. Si me detengo en esto, me va a pasar lo mismo que ayer, que esta clase la grabé en 3 videos, llené el celular y se me borró todo, así que estoy como Stevenson con Dr. Jekyll y Mr. Hyde haciendo una segunda versión de la clase sobre romanticismo. Entonces, en esta oportunidad he decidido no irme por la anécdota, que a mí es lo que más me gusta y lo que más me seduce. Justamente la seducción del latín seducere es desviarse del camino. A mí me seduce mucho esto que estoy haciendo ahora, que me propuse no hacer, que es el desvío, porque si no tengo que repetir varias veces lo mismo. Este sistema creo que nos está comiendo la cabeza, a mí por lo menos, y no sé a cuántos más. Hay un periodo que le sigue a ese neoclasicismo que se denomina rococó, y que voy a dar una sola característica. Tiene que ver con una exacerbación del carpe diem, y hasta diría de la frivolidad estética y temática. Como respuesta, porque la periodización está muy ligada a la teoría de Mukarovsky en este sentido. Siempre hay una regla para ser respetada, pero justamente en la dialéctica antinómica del carácter de esta regla, intrínseco al carácter de esta regla, esa regla va a ser violada, y la violación a determinada cantidad de reglas promueven y provocan otro movimiento, otro periodo. ¿Qué va a pasar con el romanticismo del siglo XVIII? Es la primera generación europea que se va a denominar, o que se va a reconocer, o que va a ser reconocida como egotistas. Rinden un culto al ego, no ya a la razón, sino al ego. Entendiendo por ego no el cogito ergo sum, porque el que piensa siempre soy yo, pero como ese sujeto era racional, no había espacio para lo afectivo, lo sentimental, lo emotivo. Y el desvío de la moral. Ese desvío de la moral, que no tenía lugar dentro de toda la cosmovisión neoclásica, va a dar espacio a que surja un tipo de literatura que se va a denominar confesionalista. Vale decir, sujetos, personajes que van a expresar su arrepentimiento, sus pecados, sus desvíos de esa moral tan neoclásica, tan regidora de las conductas humanas, y esa confesión solo puede ser hecha en primera persona. Por lo tanto, primer cartel, prerromanticismo es la primera generación que se va a identificar como egotistas. Esto da lugar a la aparición de un tipo de literatura confesional. La sensibilidad prerromántica tiene un carácter momentáneamente, en una primera instancia, tierno y tranquilo. Es decir, aparece un yo ligado aún a sentimientos, podríamos decir, aún tibios, en relación al apasionamiento enardecido que va a despertarse dentro del romanticismo, con todas las variedades que tiene este movimiento romántico, con todas las calles que convergen. Este carácter tierno y tranquilo manifiesta y demuestra una suave emoción, una dulce melancolía, pero también desesperación y angustia. Un ejemplo que pertenece a este periodo prerromántico son las Confesiones de Rousseau,
de quienes hemos oído hablar mucho, por supuesto, pero también, y digo también porque de este, además de haberlo escuchado nombrar mucho, creo que también tiene muchos lectores. Es decir, yo sí leía el Werther, no leía las Confesiones de Rousseau. Entonces puedo hablar con mucha más confianza de lo que digo de este texto de Werther, de esta novela epistolar y confesional de Werther, que se llama Las Confesiones de Goethe, perdón, que se llama Las Confesiones del joven Werther. Y siempre a esta alusión al Werther de Goethe aparece inmediatamente ligada este fenómeno social, digamos, hermanado al arte y a la subjetividad, que tuvo que ver con una ola de suicidios que se provocó a partir de la lectura de las desventuras de este joven enamorado de una mujer que no le es permitida, Carlota. Para mí va a ser siempre Carlota porque en la traducción que yo leí a mis 15 años era Carlota y seguirá siendo Carlota a pesar de las traducciones a Charlotte o lo que fuere. Hago una mínima referencia. Werther está enamorado de Carlota. Carlota se presenta como un modelo angelical de mujer. Digo esto porque cuando llega el momento de hablar acerca del imaginario ligado a la imagen de mujer, es decir, cuál es la mujer que va a representar la heroína romántica que va a aparecer durante este periodo, no todas van a ser Carlota. Se las denomina ángel o demonio, ángel y demonio, mujer ideal, en tanto no es real, y a mí me gusta denominarlas también a través de un paradigma que ofrece la ópera de Puccini y de Verdi, la ópera italiana, en este caso particular a partir de una ópera de Puccini que se llama La Bohème, inspirada en una novela de Sue, S-U-E, que se llama Fragmentos de la vida de Bohemia. La Bohemia es un fenómeno romántico. Y Musetta y Mimi son dos personajes que confluyen en la misma historia, que es la de un grupo de artistas bohemios que quieren vivir de su arte, pero bueno, no les alcanza para vivir. Entonces la primera escena de la Bohème, iré subiendo algunos fragmentos de estas óperas a la plataforma porque sí, necesito y quiero que las vean. La primera escena con la que se abre esta ópera La Bohème, encontramos con un grupo de amigos que no pueden pagar el alquiler y que se están calefaccionando con las sillas de esa guardilla que alquilan y bueno, que son felices en esa pobreza, porque es una pobreza resultado de un espíritu romántico que tiene que ver con la imagen del artista, la autoimaginería que provocan o que crean los románticos respecto de qué es un artista. Un artista es un elegido, es un genio en la cosmovisión romántica. Ya me voy a detener también en ese aspecto. Entonces, el ser pobre por ser pobre es una cosa. Y el ser pobre por ser bohemio, por ser artista, es otra cosa. Esa es la imagen de Bohemia que creo que en algunos casos ha persistido durante gran parte también del siglo XX. El siglo XXI y finales del siglo XX ha ido cambiando mucho la imaginería o el imaginario respecto al genio creador y al arte. Pero los románticos han creado, son los creadores de esta visión, de esta mirada respecto de aquel que tiene el genio creador. Es un bate en el sentido de que puede ver más allá del resto de los mortales. Entonces, esta pobreza es una pobreza producto de una elección, que es la de no sumarse a ese capitalismo burgués. Por lo tanto, esta imagen primera de la Bohème muestra a estos personajes y va a aparecer la primera heroína de la ópera, que es una vecina nueva llamada Mimi, cuyo verdadero nombre es Lucia, y que va a representar junto con Musetta esta contracara entre la mujer casta y pura y la mujer libertina, prostituta o disfrutadora de la vida. Vuelvo a Werther. En el caso de Werther, Carlota es mucho más parecida a Mimi, mujeres castas, puras, que se ruborizan,
que tienen poca calle, poca vida en la calle. Y esa cuestión angelical, ese retrato angelical que se hace de Carlota, en el primer momento que aparece en la novela, es una imagen casi de estampita, es muy fuerte. Está vestida con un vestido blanco, con un gran moño rosa, o con un vestido rosa con un gran moño blanco, y rodeada de niños a quien ella les va dando de un pan migajas. Es rubia, tiene bucles, y sin embargo esta mujer tan angelical, tan ligada a lo maternal, tan ligada a la castidad, es quien más dolor le va a causar, porque el amor no va a ser correspondido, a pesar de que Carlota mantiene con él largas conversaciones y largos paseos y momentos muy intensos a la espera de que llegue su prometido. Cuando el prometido de Carlota llega y Carlota se casa, el joven Werther se suicida. No estoy, como se dice, espoleando nada. Creo que todo el mundo sabe cómo termina la vida de Werther, es decir, no solamente se suicida pegándose un tiro, ahí creo que por ahí comete un error, pero es pegándose un tiro, sino que deja una carta explicando los motivos de su sufrimiento, un sufrimiento incesante, inagotable, doloroso, y culpando de esa desgracia a su enamorada Carlota. Las cartas las intercambia con un amigo al quien le va contando todas las peripecias de este desventurado amor. Por eso es quizás la novela más fuerte en el prerromanticismo, que va a establecer un tipo de literatura, un género dentro de esta multiplicidad de géneros, que es la literatura confesional y epistolar, narrada en primera persona e incursionando en los aspectos más íntimos, en los vericuetos más profundos e intrincados de un espíritu cuando no está regido por la razón, sino cuando está regido por la pasión amorosa. Otra de las características de este prerromanticismo es la creación de un locus horrendus. A esto se le suma o se le adhiere, lo complementa la poesía de las tumbas y de la noche, es decir, hay un gusto que va a empezar a desarrollarse durante el prerromanticismo y que dará también instancia a lo gótico y a lo romántico, que es cambiar aquel espacio rococó ligado a los ríos, la naturaleza, los árboles, los pajaritos, los picnics, la alegría, el sol, el bienestar, a una correspondencia entre un sentimiento mucho más doloroso, más tormentoso, más indagador de la propia subjetividad. Entonces este locus horrendus no debemos confundirlo con horrendo como feo, sino horrendus es el nombre que se le da a ese espacio ligado a la noche, a la luna, a las tumbas, a los espacios abandonados, a los pantanos, a los páramos, a los bosques, a lo solitario, a lo que no está siendo acudido por gente, a lo fantasmal, iglesias, espacios alejados. Estoy viendo como una mosquita, ahí va volando adelante de... Ahí está, soy como esas tres y yo galiente, maté 7 de un zarpazo. Bueno, ese es el locus horrendus. En la literatura ustedes ya sé que en este momento están leyendo la muerta enamorada. El locus es lujosísimo porque, bueno, pertenece dentro del romanticismo ya a un periodo último en donde el refinamiento reemplaza a los espacios que pueden tener que ver con un abandono ruinoso. Pero bueno, cambio de estética, pero el locus sigue siendo horrendus, porque no tiene que ver ni con la riqueza, ni con la pobreza, ni con la belleza, ni con la fealdad, sino con la estética, con la mirada, por la selección a lugares que siempre resultan ser alejados, solitarios, deshabitados y ligados a elementos que tienen que ver con la muerte, cementerios, iglesias, cruces, ¿sí?
Y esto es lo que provoca un fuerte declive por la estética grecolatina o las influencias grecolatinas que venía teniendo la literatura en Europa, en donde el momento de mayor cristalización fue el neoclasicismo. La rebeldía contra las reglas e imposiciones del clasicismo alcanzó el alto grado, al más alto grado de exasperación en ese periodo que se denomina Sturm und Drang, se ha traducido como tormento, sentimiento tormentoso, y que es el sentimiento que más se aleja de lo que sería la organización que se impone a partir de la razón. Cuando impera el sentimiento, cuando impera el tormento, cuando impera la subjetividad, se va ingresando a zonas mucho más conflictivas y caóticas de lo que es el ser humano. Schlegel caracteriza el arte clásico como arte que excluye todas las antinomias, eso ya lo he dicho, al contrario que el arte romántico que se complace en la simbiosis de géneros y elementos heterogéneos. Esto lo pueden buscar en la página 328 de Aguiar Silva, remito a esa página porque hay una explicación muy interesante respecto de lo que es este caos prerromántico en contraposición a ese orden apolíneo que caracteriza todos los periodos clásicos. Stendhal, en 1818, va a ser el primer escritor que se asigna a sí mismo como romántico. Y dice esto: soy un romántico furioso, es decir, estoy por Shakespeare contra Racine y por Lord Byron contra Boileau, de quien he hablado, porque Boileau es aquel que establece esa poética normativa. Y Goethe dice también que el romanticismo es un periodo enfermo, es la enfermedad, mientras que el neoclasicismo es la salud, y él se autodefine como enfermo. Hay una concepción del yo que aparece en este prerromanticismo extraída o, digamos, proveniente de la filosofía idealista germánica, tanto Fichte como Schelling. El yo constituye la realidad primordial. El yo del que vengo hablando, el yo que se autopercibe, en primer lugar, diríamos en terminología de hoy, como sujeto agujereado, como sujeto del sentimiento, no como sujeto de la razón, sino como sujeto que no se conoce a sí mismo, dual. Bueno, el próximo video continuaré entonces, hoy empezaré con el romanticismo propiamente dicho.